¿Esto funciona? Ahora, ahí funciona así. ¿Se escucha o no? No se escucha. Oh, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos y todes. Tenemos ahora una panel especial. Hoy es el Día de los Pueblos Indígenas en Chile, una feriado reciente que ha sido acordado, y hoy día también se ha firmado un acuerdo, el Acuerdo por la Paz y el Entendimiento, que me imagino que va a ser un tema que tal vez se refieran a ello. Hay un Día de los Pueblos Indígenas a cambio de toda la expoliación que han sufrido, y creo que es muy importante que nosotros tengamos presente la voz de representantes de los pueblos indígenas. Andrés va a hacer la presentación de cada una de las personas que están en la mesa. Todas ellas son de la Universidad de Chile también. Y lo único que yo quiero decir es básicamente eso, básicamente que es un deber para nosotros que este Día de los Pueblos Indígenas sea reconocido también en el encuentro de CHCAE y que tenga un cariz especial. Por eso lo hemos llamado un panel sobre epistemologías nativas y reivindicaciones nativas también, para darle ese carácter, darle un carácter que es político a este panel, un carácter fuertemente político a este panel, con reivindicaciones con las cuales nos sentimos profundamente identificados y que hoy día han sido, hoy día me refiero a este presente, post-asamblea constituyente o consejo constituyente como el que tuvimos el año pasado, donde muchas de las reivindicaciones indígenas estaban expresadas en un proyecto constitucional que fue finalmente rechazado por razones que podrán ser motivo de otra conversación. Pero eso básicamente quería hacer esa presentación breve y ahora dejarle a Andrés la palabra para que haga la presentación de las personas. Bueno, me sumo a las palabras de Pablo, agradezco a Maribel, a Salvador, a Verónica por estar aquí con nosotros hoy día en nombre de CIEFA y del consorcio y el encuentro. En este día tan importante voy a presentar en el orden que están sentados en la mesa, desde más cerca hasta más lejos. En primer lugar, Maribel Mora Curriao, que es poeta e investigadora mapuche, es profesora de castellano, licenciada en educación, orientadora educacional y vocacional, es magíster en literatura de la Universidad de Chile y candidata a doctora de estudios americanos. Como investigadora, posee una destacada producción académica sobre pueblos indígenas y sus expresiones literarias, siendo reconocida como investigadora y poeta a nivel latinoamericano. Actualmente es la directora de la Oficina de Equidad y de Inclusión en la Universidad de Chile. En segundo lugar, presento al centro de la mesa a Verónica Figueroa Huencho, profesora titular de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, administradora pública, doctora en Ciencias de la Gestión del ESADE en Barcelona, postdoctorada en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford y Visiting Scholar del David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard. Posee investigaciones y publicaciones en políticas públicas indígenas y gestión intercultural. En la Universidad de Chile ha sido vicepresidenta del Senado universitario en 2 periodos, siendo la primera mujer y primera persona mapuche en asumir esa responsabilidad. Recientemente se ha desempeñado como subsecretaria de Educación Superior en el periodo 2022 a 2023. Presento, por último, al lado izquierdo de la mesa, a Salvador Millaleo Hernández, profesor asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e investigador en el Centro de Derechos Humanos de la misma universidad, abogado de la Universidad de Chile y doctor en Sociología de la Universidad de Bielefeld en Alemania. Sus líneas de investigación son los derechos humanos, ambientales y de los pueblos originarios, así como la relación entre derecho y tecnología, la teoría crítica del derecho y la sociología jurídica. Fue consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Reitero mis agradecimientos en nombre del CIEFA y del encuentro por estar aquí y los dejamos para que tomen la palabra en el orden que lo deseen. Muchas gracias. Mari Compulamien, Mari Compuché. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos y por cierto, también permitir abrir las puertas, ¿no?, de la universidad y la importancia que tiene abrir, ¿no?, el conocimiento, al conocimiento que también tenemos los pueblos indígenas y que ha formado parte de reivindicaciones históricas que a la fecha todavía no han encontrado una solución. Era importante también para nosotras y nosotros como parte, ¿no?, de esa intelectualidad, de esa construcción del diálogo intercultural, el poder compartir también cuáles creemos que son los grandes desafíos que todavía quedan pendientes, cuáles son las brechas que todavía hay que acortar, pero sobre todo también cuáles son, ¿no?, aquellos elementos o dimensiones claves para poder llegar efectivamente a un diálogo. Como ocurre en muchos países, y como ocurre también seguramente en varios de sus países, la relación de los estados con los pueblos indígenas ha sido problemática desde un comienzo. Y ha sido problemática por varias razones. Primero, porque hay en esa génesis de ese Estado, como ha ocurrido en el caso de Chile, una mirada, ¿cierto?, respecto del poder y respecto también de cómo se construye o se legitiman esos espacios de poder desde una perspectiva occidental que encontró también de manera muy temprana en los ideales republicanos, en los ideales, ¿cierto?, de la nación, en los ideales de la igualdad, un parámetro para civilizar a estos salvajes, a estos bárbaros que éramos los pueblos indígenas. Y esos principios que orientaron el nacimiento del Estado-Nación tuvieron un correlato también en la institucionalidad que se creó para poder, de alguna manera, ¿cierto?, mantener a lo largo del tiempo una asimetría de poder que también tiene una expresión en las universidades, en los modelos educativos, en las formas en las que se legitima y se valida el conocimiento. Y para nosotras y nosotros, como pensadoras, como pensadores mapuche, sin duda que es un desafío el romper día a día con esos esquemas, con esas limitaciones, ¿no?, que han hecho que obviamente la relación que tengamos con esa institucionalidad todavía también esté cargada de tensiones y de conflictos. Y es allí donde a mí me gustaría, quizás como una reflexión inicial, detenerme, porque cuando hablamos de la relación de los pueblos indígenas con los estados y con su institucionalidad, eso no se da en un vacío, se da en un contexto. Y en nuestro caso todavía se da en un contexto donde no hay un reconocimiento de derechos. Ninguna de las constituciones políticas que hemos tenido a la fecha ha reconocido a los pueblos indígenas en cuanto tales, como naciones originarias, como pueblos que antecedimos en este territorio a la creación de esos estados. Si bien el Estado de Chile de manera reciente ha ratificado una serie de convenios y de acuerdos internacionales, no se ha reflejado, ¿cierto?, en un compromiso real y concreto de cambiar esas estructuras del Estado. Nosotros hoy no tenemos ninguna institución que represente a los pueblos indígenas, por ejemplo, en el Parlamento. No existe un ministerio de pueblos indígenas que aborde la elaboración de políticas públicas para los pueblos indígenas, con los pueblos indígenas. No tenemos un sistema, ¿cierto?, en el Poder Judicial que permita reconocer nuestros derechos consuetudinarios o nuestras prácticas también, que todavía siguen vivas. Nosotros hablamos por el pueblo mapuche,
pero sin duda que esa es la característica de todos los pueblos originarios que existimos hoy, algunos de ellos reconocidos a través de una ley como etnias, ¿cierto?, que existíamos en este territorio, algunas de ellas dando luchas importantes como el pueblo Selknam, a quien aún el Estado no reconoce su existencia. Y uno se podría preguntar qué está detrás de esos elementos, ¿cierto?, que tensionan y que hacen que hoy día sigamos en esta lógica de resistencia y de lucha. Y si bien son muchas las dimensiones y las variables, porque los pueblos indígenas hemos dado esa lucha de manera permanente, sin duda que el conocimiento y la lógica de creación y transmisión y validación de los conocimientos tienen mucho que decir allí. De esta universidad, la gran Universidad de Chile a la que pertenecemos, han salido presidentas y presidentes de la República. Hemos tenido representantes políticos, hemos tenido grandes líderes del mundo empresarial, del mundo privado, y sin embargo los aportes que se han hecho a la interculturalidad han sido limitados. Arrastramos un modelo educativo desde los colegios que no considera a los pueblos indígenas como sujetas y sujetos de derechos. Todavía nos siguen viendo, ¿cierto?, como objetos folclorizados, que vivimos en el pasado, que en un día como hoy es cuando somos visibles, ¿verdad? Ustedes habrán visto en las redes sociales, reinan los saludos hoy, ¿no?, a los pueblos indígenas, pero todavía en un lugar subalterno. No se enseña, ¿no?, de nuestra existencia o de nuestra preexistencia, tampoco de nuestra existencia actual. Estamos en los libros de historia, en algunos capítulos por allí perdidos, donde generalmente los ejemplos que se le enseñan a niñas y niños tienen que ver con una lógica subalterna, con un pensamiento colonial. Y eso hace que muchas niñas y muchos niños no se identifiquen necesariamente como indígenas o sientan un orgullo de nuestra identidad y de comprender que somos mucho más que bailes, que lengua, sino que todas esas expresiones son también políticas. Y la universidad también termina siendo un reflejo de aquello. Cuando vemos que los modelos educativos no incorporan de manera transversal, de manera sustantiva, a los pueblos indígenas, nuestras epistemologías, nuestros conocimientos como bases, ¿cierto?, en diálogo permanente con los otros conocimientos. Para ejemplo, un botón uno podría decir, ¿no? En esta universidad que hoy está que cumplió 180 años, recién hace un par de años atrás, por primera vez tenemos una política de pueblos indígenas que reconoce el rol de la Universidad de Chile, una universidad que también ha contribuido de manera importante a fortalecer esos ideales, ¿no?, del Estado-Nación, a reconocer que tiene un rol importante en construir ciudadanía intercultural. Pero si eso no se debate, no se dialoga, no forma parte de la cotidianeidad en cada uno de nuestros espacios, es mero simbolismo. Si todavía continuamos desde una lógica colonial, apropiándonos de los conocimientos de los pueblos indígenas, utilizándolos en nuestras publicaciones, en nuestras tesis, ¿no?, sin el reconocimiento, sin avanzar hacia mecanismos, ¿no?, que incorporen, reconozcan, legitimen efectivamente ese conocimiento, seguimos hablando de un simbolismo. Hoy día, para dejarle la palabra a mis hermanos y hermanas aquí, estamos frente a un momento histórico bien complejo. Ustedes saben, Pablo decía, ¿no?, a propósito de un panel de carácter político, para nosotros los pueblos indígenas la defensa de nuestros derechos es una reivindicación política. Queremos que este Estado reconozca que aquí habitamos naciones y que podamos construir en conjunto cuáles son los términos de esa convivencia o de esa convivencia distinta, de esa convivencia nueva. Hoy día tenemos la oportunidad, a diferencia de lo que ocurría con nuestros ancestros y ancestras, de estar en espacios públicos, de tener la posibilidad de conversar con ustedes, que son también parte importante
en la transformación y en la construcción de conocimiento que se hace, ¿no? O que hace apuestas diferentes. En el marco de la discusión de una nueva constitución política, con un rechazo a un proyecto que buscaba reconocer la plurinacionalidad de este territorio, hoy día nosotros queremos seguir construyendo a ese debate y queremos seguir aportando. Las universidades, los centros de conocimiento no pueden seguir actuando a espaldas de los pueblos indígenas o mirándolos, ¿cierto?, desde un lugar colonial del pensamiento. Tenemos que ser capaces de sacudirnos a nosotras y a nosotros de estas formas de entender el conocimiento y abrirnos a que los pueblos indígenas no tenemos cosmovisiones, tenemos un conocimiento, tenemos metodologías, tenemos epistemologías y queremos, porque sabemos que los problemas que vamos a enfrentar en el corto plazo son complejos. Cambio climático, escasez de recursos. No es menor que el 80% de la biodiversidad del planeta esté en manos de pueblos indígenas. Y hay, por lo tanto, una propuesta de desarrollo diferente, económica, cultural, social, que queremos poner a disposición. Pero si no igualamos los términos del diálogo, si no avanzamos hacia una real interculturalidad, se hace bien complejo el poder avanzar hacia eso. Tenemos esperanzas, sabemos que el diálogo es clave y por eso nos parecía importante el compartir en una instancia mundial, de relevancia mundial como esta, algunos de nuestros pensamientos y, por cierto, también poder conversar con ustedes, ¿no? Y ver cómo vamos nutriendo una agenda real de cambio que incorpore, que reconozca, que legitime, ¿no?, a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Eso. Chaltumay, muchas gracias. Si quieres, yo creo que Salvador, Mari Mari Compuché, para mí es un honor estar en este acto, precisamente en este contexto de este Centro de Humanidades, hablando de aquella parte de los pueblos indígenas, precisamente, que es lo que en este país, lamentablemente, y prosiguiendo con las palabras de mi Lamien Verónica, a menudo se suele caer de lo que se piensa, incluso en la universidad, como parte del humano, de la experiencia del humano. Parece que el humano, en el pensamiento de la humanidad, se restringe a estas letras que nadie niega lo hermosas que pueden ser, pero que fueron escritas con plumas, con tinta europea, que no era europea, probablemente provenía de los dominios coloniales europeos, pero el genio europeo le imprime a este pensamiento del humano, pensamiento de la literatura, de la filosofía, del arte, esta reflexión de la experiencia donde los indígenas sin duda no cabemos, sino como un estereotipo, una ilusión, una fantasía, un buen salvaje, un caníbal, en los ensayos de Montaigne, en fin, alguien que está allí para desarrollar nuestras fantasías o nuestras pesadillas, pero que no es una voz. Y no es una voz porque cae fuera precisamente del límite del humano. Entonces, hablar de humanidades y hablar de humanidades indígenas es una provocación, es una transformación y me parece tremendamente saludable haber abierto este espacio de reflexión. Precisamente porque nos permite hacer algo que también es algo que está, que es un punto ciego, o por lo menos nublado, en esta experiencia humanística que celebran las letras de estilo europeo, que es que son letras que están enraizadas en un proyecto de divorcio del ser humano con la naturaleza, con la tierra, y es precisamente aquello que no se puede reprochar a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son precisamente aquella parte de la humanidad que, sin ser monopólico en este sentido, sí pueden reclamar una persistencia, una profundidad, una constancia en su relación con la tierra. Como dice el pensador del pueblo Krenak en Brasil, Ailton Krenak, nuestra historia está entrelazada con la historia de la tierra.
de una manera en que la historia de la humanidad europea no se logra aún representar. Somos parte de esta tierra porque pensamos que somos hechos de la tierra. Como sostienen los mayas, somos las personas, los hombres del maíz, construidos por aquel ente que ha alimentado no solo los mayas, sino toda la humanidad. Somos también aquellos que surgen de estas relaciones tectónicas, esta liberación de fuerzas terrestres en esta dialéctica, por ejemplo, en el mito de Tentren y Kaikai. Surgimos entonces de la lucha entre el mar, la tierra, los elementos, y estamos conscientes y estamos orgullosos de eso, y precisamente por eso los pueblos indígenas tienen a la vez una posición respecto a la tierra que es de un derecho, es la tierra, el territorio, es lo que construye la experiencia de lo indígena, o sea, se es indígena porque somos parte de un territorio, y eso es la gran diferencia con los no indígenas. Es decir, la relación con el territorio. Y la verdad, cuando uno escarba, es principalmente eso, nada más que eso. Es la relación con la tierra lo que hace lo indígena, no una genealogía, no una línea de pureza de sangre, ni siquiera una continuidad cultural, sino una actitud fundamental, una actitud epistemológica, una actitud moral respecto de la tierra, y es la que construye esta idea de los guardianes de la naturaleza. Esta idea que, como mencionaba también Milamien, el panel de expertos de cambio climático, ya ahora que estamos en los momentos agónicos de la Tierra, termina reconociendo hace un par de años atrás que la mayor parte de la biodiversidad está a cargo de los pueblos indígenas, está en territorios indígenas, y que se ha demostrado que el descenso de la biodiversidad es menor en los territorios de los pueblos indígenas. Es decir, son los que estamos resguardando la vida de este planeta. Y estos precisamente son los que no han sido parte de la reflexión humanística ni de una gran tarea de reflexión aquí en nuestra misma universidad. En nuestra universidad necesitamos, todos los saberes apuntan y convergen, hay que superar estos paradigmas antiguos, y hay que hablar de la interdependencia, que uno puede teorizar como la interdisciplina o transdisciplina, cuando uno lo piensa, de la relacionalidad de todos los seres, de la complementariedad de la experiencia y de la reciprocidad como el elemento constitutivo del lazo social. Estos son elementos que son comunes a las formas tanto epistemológicas como sociales y jurídicas de los pueblos indígenas, con distintas peculiaridades, por cierto, con distintas historias o mitos que lo fundamentan, pero eso está allí y se puede comprobar que es parte de lo que lo que define lo indígena en las distintas expresiones, los distintos pueblos que hay en este continente, en Abya Yala, respecto a lo indígena. Y todo remite precisamente a un pensamiento de cómo nos situamos respecto de la tierra. De esa manera, lo que nosotros tenemos por memoria en la humanidad tradicionalmente, por racionalidad, por experiencia, está tremendamente limitado por el peso de las maravillosas letras europeas, pero que se niegan a este reconocimiento de estas otras letras. Hay pueblos indígenas con escritura, de otras historias, de otras visiones, de otros sueños. Los sueños juegan un rol muy importante, los peumas, por ejemplo, en la cultura mapuche, y eso es algo que no ha entrado en el pensamiento humanístico que incluso en nuestra universidad solemos cultivar. Por otra parte, hay algo que también hay que dejar muy claro. No estamos hablando de algo que tiene que ser objeto de una investigación necesariamente arqueológica, de un pasado que ya pasó y que tenemos que desentrañar o desenterrar. No estamos hablando de algo que tengamos que investigar en un museo, porque es algo que quedó fijo en el tiempo. Nosotros, como indígenas, existimos ahora, existimos en medio de todos ustedes y seguimos existiendo y vamos a seguir existiendo probablemente. Y esto
tiene una consecuencia fundamental, que nuestras identidades no son algo fijo en el tiempo, ni las identidades de nadie. Ningún tipo de identidad es fijo, ningún tipo de identidad es inconmovible, es inmutable. Creo que hace unos días recordábamos el aniversario, uno de los grandes pensadores, recordando el pensamiento humanístico europeo en sus glorias. Qué duda cabe que una de esas glorias del pensamiento europeo es Jürgen Habermas, que celebraba su cumpleaños, uno de los grandes pensadores que sigue vivo. Y Habermas, cuando se expresaba respecto de este debate que tenemos en Chile, que dicen, por ejemplo, que las políticas de identidad hicieron fracasar a la Convención Constitucional, y también un debate en Estados Unidos y en Europa, le preguntan, bueno, ¿usted qué cree? ¿Las políticas de la identidad hacen fracasar a la izquierda, a los proyectos progresistas, a los proyectos emancipadores? Y él dice, bueno, las políticas de identidad, en la medida en que nos sensibilizan frente a la injusticias son necesarias y que se basan en un principio que sigue siendo muy universal, muy caro al pensamiento europeo, del respeto por todos. Por lo tanto, cuestionar el pasado colonial, recordar la desposesión de las tierras del pueblo mapuche, recordar la semiesclavitud a que se sometió al pueblo Rapa Nui, recordar el genocidio, la cuasi extinción de los pueblos australes en tiempos mucho más recientes, el pueblo Yagán, el pueblo Cahuéscar, el pueblo Selknam, recordar lo que han sufrido hasta el día de hoy con las ambiciones de extractivas los pueblos andinos en el norte de Chile, es parte de una exigencia de universalismo, si uno sigue esas palabras de Habermas. Pero Habermas también fue muy claro, las identidades no son mutuamente impenetrables. Vivimos en un entorno de convivencia y vivimos influyéndonos y aprendiendo unos de nosotros. Nosotros indígenas estamos acá, ustedes también están acá, y nosotros ahora lo estamos indigenizando a ustedes como ustedes nos están occidentalizando, sin que ello tenga que significar la disolución, por ejemplo, de lo indígena. Lo indígena puede seguir existiendo y enriqueciéndose de la vida intercultural. Y eso significa algo que quizá para fanatismo de un lado y de otro, de la frontera identitaria, puede significar una energía. Pero vivimos, si bien surgimos de una historia colonial, colonizados y colonizadores vivimos juntos, vamos a seguir viviendo juntos, y nuestro desafío es vivir juntos de mejor manera y aprender los unos de los otros. Todo esfuerzo de reconocimiento es también un esfuerzo de reconciliación. Yo sé que esta palabra molesta en Chile, que la reconciliación ha sido usada y abusada como un olvido del pasado. Pero no podemos olvidar de que aquí no va a ser la venganza de Montezuma, aquí no va a venir los pueblos indígenas a sacar a los colonizadores y a quemar todo. Bueno, quizás algunos quieran eso, pero eso no ha resultado ni va a resultar. Lo único que puede resultar es que aprendamos a vivir juntos. Vivir una vida de coexistencia, de interculturalidad, de respeto recíproco, sin que eso signifique la negación de lo indígena, sin que eso tampoco signifique la negación de los universales que nos ayudan a nosotros a convivir. Ese es nuestro desafío. Ahora hablábamos de esta comisión. Esperemos de que esta comisión logre ser un esfuerzo de reconocimiento y por lo tanto que obtenga también algo de reconciliación. Hemos fallado antes de estos intentos, pero siempre vale la pena seguirlo intentando. En el mundo esto se sigue intentando. Hay que mirar, por ejemplo, la Comisión de las Escuelas Residenciales de Verdad y Reconciliación de Canadá y los efectos que está produciendo para profundizar esta reparación a los pueblos indígenas, esta nueva convivencia en Canadá. Hace 20 días atrás se presentó el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación Sámi en Noruega. Fue leída ante el Parlamento de Oslo, lo leyeron por 30 horas todos los diputados, palabra por palabra, de un informe de 700 páginas. Vamos a ver si eso logra mejorar las condiciones de vida del pueblo Sámi allá. Vamos a ver si esta comisión de verdad y entendimiento logra mejorar las condiciones del pueblo mapuche y de todos los chilenos. Ojalá sea así. Muchas gracias. Chaltumay.
Mari Lamien, Mari Compuche, Inche Maribel Mora Curriao Piñen, Inche Mapuche Pehuencheñen, Inche Quimeltuchefe Ka Kumeurife. Hice una presentación básica en Mapuzungún, dije que soy Maribel Mora Curriao, poeta mapuche, profesora, que soy de origen mapuche pehuenche, que es una especificidad, son los mapuches que viven en la cordillera de los Andes. Y estoy aquí invitada para hablar acerca de epistemologías indígenas en este conversatorio, donde entiendo que hay académicos de distintos lugares del mundo. Y quiero hablarles desde esa epistemología mapuche, en la que tuve la suerte de criarme, fui educada por mis abuelos mapuche, y una cuestión que nos enseñaban siempre y que la enseñan en la cultura mapuche más tradicional es que hay que pensar por uno mismo. La base del aprendizaje en la cultura mapuche es que tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos. Eso es lo valorado entre los mapuches. Cuando uno no razona bien desde el punto de vista de los más antiguos, se burlan de uno. Hay un descrédito, digamos, hacia el que no sabe pensar bien. Por lo tanto, desde muy niños, desde muy niñas nos enseñan esa forma de enfrentarse al mundo. Uno aprende desde la observación, desde el hacer y desde el pensar, ¿ya? Y todas estas cosas están juntas, no van separadas. Uno permanentemente está haciendo cosas. Esta forma que tenemos en la occidentalidad de sentarnos a conversar sin hacer nada es vista como flojera. Desde el punto de vista mapuche, todos ustedes serían unos flojos, porque están ahí sentados escuchando sin hacer nada. Hay que hacer algo. Recuerdo y me acuerdo porque hay un exalumno mío aquí en la sala, en esas primeras clases que yo hacía de literatura mapuche, intentaba hacer que los estudiantes trabajaran mientras yo le hablaba, que hicieran algo manual. Y en la universidad no es tan sencillo poner a los estudiantes de filosofía, de literatura o de otras carreras, ¿cierto?, a hacer cosas manuales. Es extraño, digamos. Y que además tengan que estar pensando o escuchando mientras hacen esas cosas. Bueno, esa era la forma de aprendizaje tradicional mapuche. Y en esa forma tradicional lo que se adquiere es el kimun. Kimun es la palabra para decir conocimiento en mapudungún. Rakizuam es la palabra que es para decir pensamiento, que es, como digo, lo más valorado por los mapuches, pensar. Después de escuchar, después de hacer, está el rakizuam. Y está también el tuculpan, que es la memoria. Es recordar, digamos, permanentemente, no solo lo que he aprendido escuchando o haciendo, sino también toda la historia familiar, comunitaria que existe en mi entorno. Tengo que saber quién eran mis padres, de dónde venían, mis abuelos, mis tatarabuelos y toda la historia hacia atrás que se pudiera recordar con las características de cada uno, porque todo eso forma parte de nuestra identidad. Y todo eso está unido a su vez al territorio que es el tugún, el territorio de origen, ¿ya? El territorio de donde vienen mis ancestros y donde yo provengo marca lo que yo soy. Porque esa naturaleza que está ahí, ese árbol, esa planta, ese río, esa tierra que está ahí, también forma parte de mí. Ahí están mis nehuenes, de ahí saco mi nehuen, mi fuerza, esa energía propia que tengo, digamos, para vivir y para ser lo que soy. Mi nehuen es distinto al de Verónica, es distinto al de Salvador y es distinto al de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene su propio nehuen, su propia fuerza,
para ser lo que ustedes son. Eso los hace ser lo que son. Eso nos decían nuestros abuelos, eso me decía mi papi, mi abuelito. Y me lo decía a través de un tipo de discurso específico de los mapuches que se llama el nulam, que es el consejo. Los mapuches aconsejan mucho, se toman su tiempo para decir esto se hace de esta forma, usted en la vida tiene que comportarse de esta manera. Mi papi me decía siempre, hija, usted siempre tiene que andar con buenas palabras, me lo decía en castellano. Eso en mapudungún, el kumezungún, tiene una importancia muy grande, digamos, dentro de la relación comunitaria, porque el hablar bien, o kumedungún, implica no solo hablar de manera bella o pronunciar bien o hacer bien un discurso, sino que además significa ejercer la dignidad que me corresponde como persona, o sea, darme a respetar. Cuando uno habla bien se da a respetar y respeta a los demás. Todas esas implicaciones están en este concepto, en esta palabra que es kumedungún, ¿ya? Buenas palabras, así se traduce. Hay que hacer todo y hay que situarse frente al mundo con buenas palabras, en el fondo, respetando a los demás y que me respeten a mí, con dignidad. Esas cuestiones que reclamamos, ¿cierto?, en términos políticos hace un par de años en este país, para los mapuches son mucho más relevantes, quizás que para la occidentalidad, porque cuando a uno le faltan el respeto, cuando uno no es respetado en un lugar desde el punto de vista mapuche, tiene que irse de ese lugar. Tiene que irse a otro lugar y allí generar una vida para que lo respeten. Uno no puede quedarse donde no lo respeten. Tiene que buscar la forma de generar ese respeto. Todos los mapuches debemos ser respetados porque somos personas. Así me decía también mi papi, decía, este Huinca que se cree pensará que uno no es gente, cuando se peleaba con alguna autoridad del pueblo. Huinca significa el extranjero, el ajeno, el chileno, el que no es mapuche. Eso es Huinca. Y él decía, creerán que yo no soy gente. En mapudungún eso es che. Creerán que no soy persona, que no soy che. Es perder algo, dejar de ser che, dejar de ser gente. Es dejar de ser mapuche. Mapuche significa gente de la tierra. Entonces, estas cuestiones están muy unidas en nuestra formación y han chocado de manera muy brutal con la educación occidental. Los que nos criamos en el entremedio, digamos, de estas dos culturas, lo sufrimos menos que la generación anterior que se confrontó. Realmente tuvo que en la escuela agachar la cabeza, callar la lengua, ¿cierto? Y asumir una cultura distinta. Yo llegué a la Universidad de la Frontera en Temuco el año 88 y ya había una agrupación mapuche. O sea, llegué mucho más protegida que mi madre cuando fue a la escuela, porque había un referente estudiantil al que aliarse, digamos, y en el que sentirse parte. Eso es una cuestión fundamental en las universidades y es una cuestión fundamental para nosotros que somos los otros de ustedes, llegar a un espacio donde existan estos referentes. Y todo esto que digo tiene que ver también, como decían, con el día especial en el que hoy estamos. Los que viven en el cono sur de América Latina lo saben mejor. Es el día de Huiñol Tripantu, ¿cierto? O de Año Nuevo Mapuche, como se traduce. Es el día de renovación. En este día todos nos renovamos, ¿ya? Por lo tanto, se hace una celebración grande. En la mañana temprano había que ir a bañarse en los esteros, pero aquí no tenemos ningún estero donde ir a bañarnos. Eso era cuando las comunidades vivían en sus propios territorios. Todas las comunidades vivían cerca de un curso de agua. Para los mapuches era muy importante el agua que corría.
o sea, un río, un estero, una vertiente, porque ahí se podían encontrar las hierbas medicinales, porque ahí obviamente estaba el agua para beber, porque en torno a esa vertiente, a ese curso de agua, estaban los ñen, que son los espíritus tutelares de un lugar, que nos ayudaban a nosotros como mapuches y que nos protegían de alguna manera, y nosotros también teníamos que proteger a ese ñen. Los mapuches no sacan nada de la tierra sin pedirle permiso a la tierra en la cultura tradicional. Hay que cantar o hacer una oración antes de sacar una planta, antes de sacar un fruto, porque yo le estoy quitando algo, digamos, a ese espacio. Y tengo que dejar algo. Los mapuches antiguos solían dejar algo de comida en los distintos lugares donde iban a extraer algo. No sé, el extractivismo que conocemos ahora era impensable en la cultura mapuche, porque eso iba a ocasionar la muerte de la comunidad, iba a ocasionar el daño al ñen, y por lo tanto el ñen nos iba a causar daño a nosotros. Todo lo que ocurre a través del extractivismo es causa de enfermedad para los mapuches, como también fue causa de enfermedad para los mapuches que llegaron a Santiago a inicios del siglo XX. Muchos se enfermaron en la ciudad porque no estaban en su territorio, porque no estaba su Nehuen ahí, porque no estaban sus fuerzas. Esta nueva tierra, digamos, era desconocida. Había que generar, digamos, un espacio propio que no se podía en el contexto en el que llegaron acá. Pero hoy día es Huetripantu o Huiñoltripantu, como les decía, y es día de celebración, así que los que quieran celebrar pueden celebrar. Ojalá en este país existiera una especie de carnaval como hay en otros países, porque es la celebración a la vuelta del sol. Es el sol el que vuelve, es la vida que renace, y con esa vida renacemos nosotros de nuevo. Eso es lo que nos pasa. Como los animalitos renuevan el pelaje en esta época, los seres humanos también nos renovamos nuestra energía. Y quiero decir dos últimas cosas para terminar, que tienen que ver con lo que han dicho los Lamien también, y es respecto al diálogo. La cultura mapuche, que es reconocida a través de la araucana por ser una cultura guerrera, es también una cultura muy dialogante. La guerra era el último paso de una secuencia de diálogos previos que había que tener. Por eso los mapuches hicieron tantos parlamentos con los españoles buscando la paz, tratando de llegar a acuerdos de respeto por el territorio, de respeto por su cultura, en el fondo de que les dieran un espacio de libertad. Y para eso se producían estos parlamentos, estas negociaciones. Y cuando no se llegaba a acuerdo en estas negociaciones es que se iba a la guerra. Y así vivimos 300 años en eso, hasta que el Estado chileno, sin declarar la guerra, simplemente se mete en nuestro territorio, digamos, y lo coloniza hasta el día de hoy. Somos un pueblo colonizado, eso es la realidad, aunque algunos no lo quieran ver. Ese es el contexto en el que vivimos. Y por último, una cuestión que es muy relevante en términos de derechos humanos, es que se termine la exclusión de los pueblos indígenas. Y eso implica que los pueblos indígenas debiéramos estar en todos lados, también en la academia, como aquí hemos logrado generar estos espacios, pero en la academia de toda Latinoamérica debiera verse esta sala con personas de más pueblos. Por lo menos hay del pueblo afrodescendiente algunas personas acá, y me alegra eso, me parece que es muy relevante. También hay una deuda enorme con los pueblos afrodescendientes que fueron traídos de manera obligada a este continente, pero que hoy día son parte también y no se les puede invisibilizar. La lucha que nosotros hemos llevado y que seguimos llevando está muchas veces unida también a la lucha afrodescendiente y ahora también a la lucha migrante. Demandamos lo más básico, lo que debiera ser un piso para todo, que se respeten nuestros derechos. Chaltumay.
Chaltumay, Lamien Maribel, Lamien Salvador por las intervenciones. Creo que es importante, si les parece también, que ustedes nos puedan preguntar, comentar, si tienen inquietudes, ¿no? Si tienen sueños también, ¿no? Si tienen anhelos de lo que significa construir una academia intercultural, de lo que significa, ¿cierto?, mover, decíamos, las humanidades, el conocimiento, la epistemología, a un diálogo de pares, no a un diálogo, ¿cierto?, donde alguien habla desde la razón y el resto solamente escuchamos, sino más bien cómo nos vamos transformando. Y para eso necesitamos que nuestros conocimientos salgan de los espacios privados donde hemos tenido que vivirlos a los espacios públicos, ¿no?, a los espacios de poder, a los espacios de debate. Si les parece, si alguien tiene alguna intervención, no sé, ahí, Pablo, alguna pregunta, les damos la palabra. Thank you so much for a wonderful panel. And thank you for... Estupendo, gracias por su gran crítica, su crítica de los humanos y del humanismo. Al escuchar su postura respecto a las comunidades indígenas, es un concepto que se desprende entonces del agua y del entorno, el medio ambiente y todo. Mi pregunta aquí es, ¿cómo usted cree que los protocolos culturales se han practicado en las instituciones educacionales y cómo estos limitan la contribución indígena o la contribución epistemológica? ¿Y cómo cree usted que se puede superar esas limitaciones? Muchas gracias. Voy a hablar en mi idioma navajo. Me acabo de presentar en mi idioma navajo. Mi tribu proviene de la nación navajo, ubicada en la parte norte de Arizona, que es una de las tribus más grandes y reconocidas en Estados Unidos y la más grande en Arizona. Y no tengo preguntas aquí en realidad, pero yo quería comentar todo lo que usted ha mencionado, todo lo que ha hablado respecto de la gente indígena aquí en estas áreas. Tal como usted mencionó, la forma de vida. Hay elementos comunes en la forma en que nosotros vivimos y cómo vemos las cosas. Uno de ustedes mencionó respecto de enseñanzas asociadas a lo que ustedes hacen, depende de ustedes y cómo ustedes ven las cosas y la forma en que avanzan. En mi forma de verlo es bastante similar. Cuando nos enseña cuando somos pequeños, nuestros abuelos nos enseñan. Eso significa el concepto de mirar las cosas y lo que uno hace, las decisiones que usted toma. En navajo se llama y depende de usted. La decisión que usted toma depende de usted. Es lo que quería compartir. Muchas gracias. Buenas tardes. Me gustaría agregar algo, pero primero que todo, gracias por el conocimiento, sabiduría que nos han compartido. Es algo muy importante. Yo soy Renato Ribeiro, de Brasil, de la Universidad de Sao Paulo, y soy el presidente actual de la Asociación de Inversión en Ciencia. En portugués lo está mencionando ahora. Y he tenido la fortuna de que, no sabía que hoy era un feriado, una celebración del nuevo año mapuche, el solsticio de invierno. He tenido esta fortuna, por coincidencia, he visto el calendario para el año 2023, al comienzo de 2024. Y esto quiero dedicar, es un día dedicado a las personas indígenas de Brasil también.
Y por lo tanto le he dado copia a Pablo, Oyarzún y a Andrés Claro también. Y las envié. Le envié a Andrés el link de internet porque si alguien quiere descargar esto va a estar disponible. Es una especie de homenaje que yo hago al resto de ustedes por su trabajo, su experiencia y por sus intenciones, que son muy importantes. Gracias. Yo soy Cherokee tailandesa. Tengo 2 espíritus. Y ofrezco. I give my greetings from the bottom of my heart. Thank you very much. Estados Unidos están In the USA? practicando las universidades una forma de reconocimiento de la tierra en eventos, por ejemplo, reconocer que estamos en las tierras de Mapuche, etcétera. Pero muchas veces es algo simbólico, que no tenemos centros de estudios indígenas, no tenemos poder, no están reconociendo que la institución solamente existe porque robaron la tierra indígena para existir. Y hay algún trabajo, por ejemplo, de reconocer que, por ejemplo, otras universidades tienen su riqueza por la práctica de esclavitud histórica. Es interesante pensar cómo la riqueza que tiene instituciones en la universidad tienen su riqueza por el robo de la tierra. Y no sé si ustedes tienen una sugerencia como entramos en el diálogo con un corazón abierto o palabras para reconocer los territorios aquí, porque si dicen no son de Mapuche, son de Inca o no sé, pero para mí siempre dicen que no somos aquí para justificar su proyecto de colonización. Gracias. La pregunta, disculpen, que se emparenta con tu pregunta, que es sobre los protocolos académicos que coartan las intervenciones indígenas y cómo las intervenciones indígenas enriquecen también a la universidad, que se conectan ambas preguntas. Buenas tardes, muchísimas gracias. Soy Amy Lynn de la Universidad de Cincinnati, Estados Unidos. Muchísimas gracias por sus excelentes ponencias y trabajo en general. Mi pregunta tiene que ver con la situación actual en Chile, el contexto político en cual la Constitución, la propuesta Constitución no pasó y la agenda plurinacional. Quisiera saber qué opinan ustedes sobre la agenda plurinacional en este momento histórico en Chile y cómo ven el futuro de esta agenda, de esta propuesta. Gracias. Bien, si les parece, también para dar la palabra tanto a Salvador como a Maribel, tomar en términos generales algunas de las intervenciones y las preguntas y poder conversar, dialogar también, ¿no? Desde nuestras distintas perspectivas. Primero, qué belleza cuando en espacios como estos surge esa diversidad, porque cuando nos miramos y nos legitimamos aparecen las lenguas, aparecen las identidades, aparecen las historias, y ustedes decían, ¿no?, en alguna de sus preguntas, hay desafíos bien importantes para eso. Salvador, Maribel, para mí y para muchas otras personas indígenas, los espacios educativos eran espacios para esconderse, para invisibilizarse. Nuestros apellidos claramente mapuche,
eran objeto de burlas, ¿no? Y generalmente se decían mal, se nombraban mal. Y uno estaba allí como una niña o un niño esperando que no dijeran ese apellido, objeto de burla, y que tratar de mimetizarnos con el de al lado, pasar desapercibidos. Los ejemplos, yo decía, en los cuadernos, ¿no? El conquistador valiente arriba de su caballo, el indígena, ¿verdad? Pobre, allí, en el piso, generalmente, apocado. Tuvimos que crecer con eso. La universidad es un espacio muy potente, pero también es un espacio, a propósito de lo que decían, con muchos desafíos. Porque si bien de manera explícita no se señala la minimización, ¿cierto?, del conocimiento indígena, sí está muy presente. Está muy presente en la infraestructura, está muy presente en las lecturas, está muy presente en los problemas que trabajamos en las aulas, está muy presente en las formas en las que se investiga, en las formas en las que se plantean las preguntas, ¿cierto?, que dan origen al desarrollo del conocimiento, a la investigación. Y por lo tanto tenemos que romper con eso simbólico, aunque no se diga, generalmente el conocimiento indígena es visto en una jerarquía menor al conocimiento occidental. Y muchas políticas públicas que se diseñan con esas limitaciones tienden, a veces sin querer, a replicar esas jerarquías. Los niños, cuando ven en sus salas de clases a un profesor occidental que fue a la universidad, ¿cierto?, que tiene su título, versus aquel que tiene el kimun, decía Maribel, el conocimiento indígena, siempre el niño, si bien los ve a los dos adelante, sabe que hay un conocimiento que es válido para la vida y otro que es folclore, que es la anécdota que le cuenta, ¿no? Esta persona, el tío o la tía, decimos en Chile, incluso ni siquiera los niños le dicen profesor o profesora, es el tío o la tía que enseña a contar en mapudungún, alguna historia en mapudungún. Entonces el desafío es tremendo, porque ya tenemos que ir a lo estructural, a modificar las formas en las que las aproximaciones del conocimiento se hacen. Y por lo tanto se supone abrir, ¿no?, a incorporar, no como una acción afirmativa, sino como parte de los cambios sustantivos, de la forma en la que se entiende hoy día un conocimiento que es intercultural. Y la interculturalidad surge cuando valido a otras culturas, que en este caso somos más que culturas, somos naciones, con nuestra institucionalidad, con nuestras lenguas, con nuestras reglas, con nuestras formas de aprender. Lo decía muy bien Maribel, que hemos tenido que aprender de los ritmos occidentales para poder también abrir espacios a visibilizar el conocimiento mapuche. Antes de dar la palabra, a propósito de la agenda plurinacional, para nosotros es una agenda que todavía está muy viva, a pesar de lo que ocurrió con el proyecto constitucional anterior. Sabemos que hay que avanzar, llevamos más de 200 años tratando de cambiar este Estado, y aun cuando el reconocimiento pueda ser limitado en una Constitución, eso no va a detener nuestra lucha por seguir planteando ideas, por seguir tensionando estos conceptos occidentales de democracia, de participación, de representación política, de poderes del Estado. Y ese es el compromiso que tenemos desde la universidad, contribuir con ideas a ese debate, contribuir a ese diálogo intercultural. Entonces, a propósito de lo que decía Salvador, en esta reciprocidad entre ustedes y nosotros, también nos llevamos todas estas reflexiones para poder también problematizarlas y transformarlas en conocimiento y en propuestas. No sé, Maribel. Yo creo que hay una cuestión básica de nosotros los mapuches que nos permite seguir a pesar de las derrotas permanentes, y es que somos porfiados.
pero lo digo en serio, es gracioso, pero de verdad somos porfiados. Es como que si el no existiera para nosotros. Es como si no resulta, bueno, hay que hacerlo de nuevo, hay que hacerlo de otra manera. Si lo que queremos lograr lo tenemos claro, entonces vamos a insistir y vamos a volver a insistir. Y en eso hemos estado durante mucho tiempo. Los mapuches a fines del siglo XIX, cuando se anexó el territorio, nuestro territorio, al territorio chileno, y se dijo, ustedes van a ser chilenos, y los mapuches de entonces creyeron, digamos, en estos acuerdos, después de la guerra y la ocupación militar. Pasó mucho tiempo, digamos, en que sostuvieron esa idea de que todo en este nuevo contexto iba a ser bueno, hasta que se dieron cuenta que no lo estaba haciendo. Y entonces rápidamente, desde esta misma forma chilena de organizarse, empezaron a surgir las organizaciones mapuche. De modo que a inicios del siglo XX ya existían las mutuales mapuche, existían los sindicatos mapuche, existían las mismas orgánicas que habían construido los chilenos en su democracia. Los mapuches también la habían tomado para sí mismos para defender sus derechos como mapuche. Y de esa manera llegaron en el año 1927 a tener un diputado, por ejemplo, de la República, y luego otro, y luego otro. Ha habido varios diputados mapuche en toda la historia chilena que han estado ahí para defender, digamos, desde la institucionalidad chilena, los temas indígenas. Entonces, se ha buscado de distintas formas. Cuando surge la CAM, esta orgánica más, digamos, de hacer atentados y esas cosas que se critican mucho ahora, como de resistencia un poco más violenta, digamos, es una respuesta después de un siglo de estar ahí peleando, digamos, de manera con las mismas herramientas que daba el sistema. Pero esto no ha sido permanente, como digo, en el tiempo. Siempre se ha buscado el diálogo y se han buscado las mismas herramientas. Y para ingresar a las escuelas y a las universidades ha sido exactamente lo mismo durante todo el siglo XX. La demanda por educación está de los pueblos indígenas en general, no solo de los mapuches. En el año 1925 se hizo un gran encuentro de maestros en Argentina, en Buenos Aires. Ese documento que surgió de ese encuentro, una de las cosas que plantea es la enseñanza que las universidades debieran tener al menos una cátedra indígena que hable de historia y de lengua. Ese fue un acuerdo de los maestros latinoamericanos. Lo terrible es que de ahí en adelante en las universidades no se avanzó en ese sentido, a pesar de haber acordado esto. En Chile recién en la política indígena del año la ley indígena de 1993 se incorpora, casi copiado, digamos, este mismo artículo que dice que las universidades debieran tener una cátedra indígena que abordara al menos los temas de lengua y cultura. Eso todavía no se cumple. Aquí en la universidad se creó una cátedra indígena, pero es una cátedra de extensión. Entonces el trabajo se hace más bien hacia afuera de la universidad, que es un trabajo muy importante en todo caso el que hace la cátedra indígena de la Facultad de Ciencias Sociales. Pero falta dentro de la formación universitaria efectivamente los temas indígenas. ¿Cómo los ponemos ahí? Hemos peleado con Verónica y Salvador también a través de todos los medios posibles, y el Senado Universitario en ese sentido, que en un momento lo dirigía Verónica, fue nuestro aliado para instalar una política indígena. Entonces ahora lo que estamos haciendo, estamos en el punto en que estamos tratando de que esa política, que ya fue aprobada institucionalmente, se implemente en la universidad. En ese punto estamos en esta universidad. La negociación, como digo, siempre ha sido parte de lo que queremos hacer. Es parte nuestra y con las universidades también. Dentro de las universidades, el pensamiento occidental también es parte de nosotros, claramente.
Yo cuando hago todo este razonamiento para explicarles lo que es el conocimiento mapuche, es porque tuve que hacer todo un procesamiento de lo que aprendí, de lo que he podido leer también que hay sobre cultura mapuche, ya pasado por este sedazo occidental y por el mío propio. Si también tengo ese lado occidental, me muevo entre dos aguas, digo yo siempre. Mi cabeza está un poco dividida entre esto y lo otro, así es. Yo tengo que explicarme a mí misma constantemente muchas cosas para poder explicarlas y para poder entenderlas. Eso. Bueno, aquí mis lamienos se han referido a la educación. Yo quería referirme al tema de la investigación. Es decir, la Universidad de Chile en particular, se concibe, como ocurre en todo el mundo, en este contexto de capitalismo académico, como una fábrica de conocimiento. Y en esta fábrica de conocimiento, los indígenas también son parte de los conjuntos de objetos que este conocimiento, esta investigación, tiene que apropiarse. Y a diferencia, digamos, esto es común, digamos, no pienso, digamos, de que haya algo tan diferente en el resto del mundo, quizá con más recursos, por cierto, y centralidad, pero la diferencia es que nosotros carecemos, en primer lugar, de protocolos que regulen el respeto por los derechos de los pueblos indígenas en esta producción de conocimiento. O sea, a lo sumo existen para la entrevista, el consentimiento informado, y cuando las comunidades son interrogadas por las generaciones, las marejadas prácticamente de investigadores que salen de nuestras facultades a tratar de generar, de fabricar conocimiento respecto a los pueblos indígenas, los toman a los indígenas como informantes, pero no hay un respeto ni hay un protocolo que haga respetar la autodeterminación de las comunidades indígenas que regule el uso de esos conocimientos. En este sentido, como en otros aspectos de la vida en Chile, el capitalismo académico también es un capitalismo salvaje en este país, que carece de regulación, que no tiene protocolo. En otros países, que también son fábricas de conocimiento, pero hay protocolos y se han ido desarrollando en el tiempo. Nosotros no tenemos protocolos ni en esta universidad ni en ninguna parte del país. La Agencia Nacional de Investigación, la ANID, no tiene un protocolo de investigación específico con pueblos indígenas. Y esto en un país con una población relevante de los pueblos indígenas claramente no puede sino ser calificado como una vergüenza. Y no le interesa y no tiene ninguna comisión ni grupo de trabajo funcionando en generar ese tipo de protocolos como ya existen en otros países de América Latina, para no mencionar a Estados Unidos y Canadá. Luego, ya en dimensiones más estructurales, no existen fondos especiales de investigación para pueblos indígenas, ni en esta universidad, ni en general en el país para destinar los fondos públicos. O sea, no hay una línea de desarrollo que el país se haya propuesto para generar un conocimiento que sea útil, que sea interesante respecto de los pueblos indígenas. Y en este sentido, claramente los pueblos indígenas no solo somos un objeto de investigación, que no nos consideran como sujetos, sino además somos un objeto anecdótico, ni siquiera permanente y relevante de las prioridades de investigación del país. Y sin embargo, siempre han chocado con nosotros. Ahora, por ejemplo, la investigación está muy amarrada en este último periodo a estas nuevas riquezas extractivas o de desarrollo, el litio, el hidrógeno verde, y curiosamente están ahí situadas justo donde están los pueblos indígenas o muy cerca. Y entonces se dan cuenta que no tenemos conocimiento, ni sabemos todavía cuáles son las formas de decisión, de deliberación de los pueblos indígenas, cuando es algo que deberíamos tener a la mano hace mucho tiempo y que las universidades debieron haber contribuido a crearlo. Tenemos un problema de violencia en el sur, violencia étnica, tenemos demandas incumplidas, pero no sabemos cuál es la magnitud de la demanda de tierra, cuando la universidad hace tiempo que debió haber hecho un aporte respecto a eso, es porque no hay investigación con los pueblos indígenas realmente, ni en esta universidad,
ni en el conjunto del país. Respecto a las tierras en particular, quiero decir que, claro, aquí nada se hace con simbolismo. El simbolismo es relevante, pedir excusas, pedir perdón, tratar de generar encuentros, en fin, pero el tema de las tierras solo se puede resolver cumpliendo con el derecho. Y lo que el derecho internacional señala es que los estados tienen el deber, tal como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de titular las tierras ancestrales de los pueblos indígenas. Y las tierras son indígenas no porque el Estado las titule o no, las tierras son indígenas porque son tierras de ocupación ancestral y el Estado tiene el deber de titular esas tierras, cosa que el Estado lo ha cumplido de manera muy parcial con los títulos de merced, y los títulos de merced la mitad ya está en manos de otros propietarios. O sea, el Estado tiene que cumplir con su deber y eso es la manera principal de resolver el problema de la tierra. Con el simbolismo no se gana nada. Y por último, respecto de la agenda plurinacional, la verdad, la contingencia, sobre todo la contingencia global, este giro hacia la extrema derecha en el mundo, a nosotros nos llegó muy fuerte y creo que nuestros propios errores, también como nuestros propios errores de nuestros representantes indígenas y de los que se dedicaban o nos dedicamos a la política indígena en general, también fueron importantes en eso. Pero la necesidad está ahí, la demanda está ahí, la necesidad también del pueblo chileno de tener una convivencia con el resto de los pueblos que habitan acá todavía existe, y por lo tanto, más allá de que por un clima coyuntural, más allá de que haya una sensación de las élites políticas de que no existe posibilidad de avanzar sustantivamente en los derechos indígenas, ahora esto va a seguir siendo un problema y se va a manifestar en un futuro. Todos los países han tenido experiencias iterativas con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Lo singular de nuestro país es que esta ha sido demasiado larga y demasiado tardía en comparación con los otros países. Pero esta historia no se ha acabado y si ahora, por ejemplo, en este nuevo proceso constituyente quieren hacer una constitución tal como se prevé de acuerdo al texto del anteproyecto de los expertos, con un poco reconocimiento de los pueblos indígenas, la historia tampoco se va a acabar ahí. Bueno, no sé si entiendo, Pablo, que no sé si. Uh-huh. Muchas gracias. Soy Javier Durán, vengo de Arizona con mi compañera Yadira Caballero. Estamos en Tucson, tierra de los Tohonotam y de los Pascuayaqui Yoemes, naciones binacionales cruzadas por una frontera ambas y que enfrentan problemáticas distintas en ambos lados, muy semejantes, pero también con ciertos matices, por ejemplo el tema de la investigación en términos de protocolos y respeto a las comunidades, pero también oportunidades de tal vez crear un diálogo hemisférico un poquito más concreto y sobre todo en el tema de las humanidades que se habló, estos conocimientos y saberes que son humanidades desde las comunidades también merecen esos espacios y creo que sería importante utilizar este foro y esta organización, este consorcio para llevar a cabo esos nexos y esos puentes de manera más concreta e intencional y sobre todo cuando hablamos de lenguas y cuando hablamos de posicionamientos y relación con la tierra es precisamente algo que hablamos de ello, pero también debemos de hacer esas conexiones con las comunidades. De otra manera, solo nos quedamos en la teoría y en la conceptualización y es imposible realmente aterrizar esto sin poder tener contacto con esa humanidad, a veces desplazada, que las comunidades indígenas representan. Y a mí me parece importante seguir esto, que se siga el diálogo, que nuestro consorcio también tenga un espacio para este diálogo interamericano, pero transhemisférico,
dado que tenemos comunidades en otras latitudes que enfrentan las mismas problemáticas. Por lo tanto, es una invitación y un agradecimiento y espero que podamos seguir con esta conversación pronto. Gracias. Sí, la última. Muchísimas gracias de todo mi corazón. Y voy a hablar en inglés porque soy mexicoamericano, nací en Los Ángeles, donde hay muchos mexicanos que no hablan español porque de la historia de la violencia de lenguaje. Since there been language violence. Y es por lo mismo que aprecio mucho, ¿cierto?, que puedan ustedes hablar del tema de la justicia en el idioma, o justicia del lenguaje. Porque es muy necesario, un tema muy necesario del que se debe hablar. Y si vamos a tener un diálogo, y si nos preguntas sobre nuestros dueños, yo te diría que mi sueño es que pudiésemos tener un diálogo respecto de la música, bueno, cómo el lenguaje del mapuche se mueve en la música sensayam chicana, you see. Then music is very important para poder reclamar o reivindicar nuestra dignidad. Therefore, we may talk a lot, much more. Muchas gracias. Thank you very much. Sí, solo para cerrar, agradecer, sobre todo esos últimos también, bueno, todas las preguntas y comentarios y estos compromisos. La interculturalidad no la podemos construir los pueblos indígenas, no puede ser una lucha nuestra, es una lucha de toda la sociedad. Y las instituciones, las universidades forman parte de esa sociedad. Necesitamos tener aliados y aliadas en esa lucha, en ese diálogo, en esa conversación, para poder también dar soluciones nuevas a los problemas nuevos. Y ese es nuestro deber y ese también es nuestro compromiso. Así que muchas gracias de verdad por el espacio y por habernos permitido compartir ideas, reflexiones, pero sueños, sobre todo también y anhelos que ojalá pronto también puedan encontrar alguna concreción. Así que muchas gracias.